dificultad para situarse en la nomenclatura de la estructura de la afiliación. Personas, por ejemplo, que a veces nos cuentan que tienen en la conciencia cosas que normalmente, entre comillas, quiero decir que el sujeto neurótico corriente tendría que estar reprimido. Es decir, cosas de las cuales el sujeto tendría que ser totalmente inconsciente o, si acaso, cosas que emergen, para horror del sujeto, emergen a veces en los sueños, ¿no? En contra de son personas que pueden llegar a decir, sin experimentar ninguna sorpresa, por ejemplo, ideas sexuales con la madre, con el padre, con un hermano, ¿no? Sin que esto les produzca un efecto de extrañeza ni de división, ¿no? Por ejemplo, fundamentalmente ideas, insisto, ¿no?, que están vinculadas a la esfera de lo que nosotros llamamos el incesto. No me refiero al incesto en el sentido del incesto realizado, ¿no?, sino pensamientos, ¿no?, sin que esto les suponga un conflicto. Hay personas en las cuales, algunos de ellos, por ejemplo, hay signos muy evidentes y una gran precariedad en las identificaciones sexuales. O sea, que tienen una inmensa dificultad para jugar, digamos, los papeles que tienen que ver con las identificaciones sexuales y con lo que se deriva de las identificaciones sexuales, ¿no? Por ejemplo, para ejercer la paternidad, para ejercer la maternidad, ¿no? No que no puedan del todo, ¿no?, pero sino que tengan como grandes dificultades con eso. Por ejemplo, algunas de estas personas, por ese motivo, por la precariedad de sus identificaciones sexuales, rehuyen todo contacto sexual. Otros, por el contrario, suplen eso aferrándose a ciertas formas de sexualidad perversa, que actúan como elementos que permiten fijar algo de la relación con el coso y con el cuerpo. Personas que, por ejemplo, esto que voy a decir, evidentemente, esto es un rasgo que también lo vamos a encontrar en los sujetos neuróticos, por supuesto, pero por eso digo, no es que cada cosa sea automáticamente el índice franco e indudable de que se trata, ¿no? No, elementos que tenemos que ir sumando, tenemos que poner en relación con otros, ¿no? Es decir, es como, yo supongo que en la clínica médica, la que se ejercía al menos tradicionalmente también, es decir, no basta con tener fiebre para decir tal cosa, ¿no? Hay fiebre más esto, más esto, más esto, más esto, todo esto, ¿no?, en una visión estructural, pues nos puede permitir sacar una consecuencia, una conclusión. Esto, digo, problemas con el lazo social. En la medida en que para nosotros el lazo social es algo que está directamente vinculado a lo que llamamos el discurso, la relación del sujeto con el discurso, y a su vez la relación del sujeto con el discurso es su relación con el lenguaje. Si en su relación con el lenguaje hay algo que está mal estructurado, evidentemente esto va a tener una gran repercusión en lo que es el lazo social. Por ejemplo, personas que tienen muchos problemas con todas las figuras que para ellos pueden tener alguna vinculación con la autoridad. Insisto, esto también, o sea, personas que tienen este tipo de conflictos neuróticos, a patada, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, son personas que tienen problemas con la autoridad, con los colegas, con los que están por arriba, los que están al costado, con los que están por abajo, desconfianza, agresividad, erotización indiscriminada, dificultades que están vinculadas a cambios permanentes del humor, personas que están con una inestabilidad del humor permanente. También hay personas que, por ejemplo, tienen una particularidad muy interesante, digamos, en la forma de emitir su discurso, la forma en que hablan, ¿no?
Por ejemplo, hay personas que se las ingenian y esto les sirve efectivamente como una forma de estabilizar su relación con el mundo y con los semejantes. Utilizan una especie como de discurso prefabricado. Uno tiene la impresión de que son personas que han tomado el discurso de algún lado, que hablan como imitando algún discurso. Yo tenía un amigo, no era psicótico ordinario, pero siempre me recuerda esto y siempre se lo digo cuando nos vemos, que lo conozco desde la infancia, ¿no? Que en lo típico, en la adolescencia teníamos los periódicos, de repente leíamos a Cortázar, ¿no? Entonces leíamos a Cortázar, entonces él se pasaba un año hablando como Cortázar. Después pasábamos a, por ejemplo, no sé, Borges. Entonces pasaba un año hablando como Borges, ¿no? Iba cambiando bueno, pero era la época de la adolescencia. Son personas que uno tiene la impresión de que efectivamente, aparte, si se trata de sujetos que tienen una relación más o menos fecunda con algún saber, ¿no? Algún recurso simbólico, bueno, esto evidentemente les es de gran ayuda. Toman de la relación con un determinado saber, toman elementos que les auxilian, ¿no? En la construcción de las metáforas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un paciente que es un hombre que tiene un sujeto de estas características, una psicosis ordinaria, un hombre que ya por tradición familiar tiene una relación extraordinaria con la música, prácticamente toca todos los instrumentos, es un prodigio, ¿no? Su vida es la música, entonces toda su vida, toda su manera de hablar, de pensar, la relación, todo está tomado, todos son las metáforas musicales, la disonancia, el ritmo, la síncopa, todo se expresa a través de eso, ¿no? Entonces, a veces discursos que son a veces un poco pomposos, digamos, ¿no? Altisonantes, ¿no? A veces un poco afectados, a veces repetitivos, esas personas que tienen una serie de frases que siempre las repiten, ¿no? Por ejemplo, gente que utiliza muchos tópicos para hablar, ¿no? O sea, tipo, no por mucho madrugar se amanece más temprano, ¿no? Por ejemplo, gente que utiliza el refranero, ¿no? Yo tenía un paciente que hablaba todo el tiempo con refranes, era una cosa extraordinaria. Y además, esto es fantástico, porque los refranes, una vez un amigo mío hizo un estudio sobre los refranes y demostró que los refranes se pueden organizar como un conjunto binario, es decir, que a cada refrán le existe su contrario. Por ejemplo, no por mucho madrugar se amanece más temprano, pero está otro que dice al que amanece Dios lo ayuda, que es exactamente lo contrario. Bueno, parece ser que los refranes, estudiando el refranero español, llegó a la conclusión de que hay como dos grandes conjuntos, ¿no? Es como una lógica binaria. Con lo cual, un tipo que se sabe mucho a los refranes, bueno, pues tiene una organización supletoria, dialéctica del mundo, ¿no? Personas que utilizan mucho las citas, que citan mucho autores, o citan como dice mi tía, como dice mi abuelo, como, ¿no? Lemas, refranes, modos retóricos, incluso chistes, ¿no? Por ejemplo, he conocido pacientes que tienen 4 o 5 chistes, ¿no? Que permanentemente y a lo largo de años lo van utilizando y contando, ¿no? Siempre. Es decir, todo eso conforma una especie como de, yo lo llamo de esta manera, una especie de ideología verbal que al paciente, ¿no? le sirve para enmarcar, velar, poner una cierta límite al vacío de la forclusión. Por último, algunas de estas personas, por ejemplo, también presentan una dificultad extrema en la realización de cualquier tarea de tipo práctica en la vida, ¿no? Gente que cosas como ir al banco.